Y vamos a mirar allí un pasaje en las Escrituras, un pasaje que se encuentra en Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. Vamos a ver lo que nos está hablando aquí el Espíritu Santo a través de este varón. Dice allí las Escrituras: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago no dice aquí, hermano, que esta persona no tenga fe en realidad, sino que afirma tenerla, pero no hay evidencia externa alguna aquí de aquella persona que dice que tiene fe, pero no tiene obras. Alguien que carece todo el tiempo de cualquier evidencia externa de la fe que alega tener o que profesa tener, como dice allí, y no tiene obras. Esto se refiere a toda conducta justa que se conforme a la palabra revelada de Dios. ¿Podrá la fe salvarle? Dice allí al final del versículo. ¿Podrá la fe salvarle si esta persona no muestra evidencia de que ha sido realmente salvado por gracia? ¿Acaso puede salvar esa clase de fe? Santiago aquí no está discutiendo eh, referente a la fe o a la importancia de la fe, sino más bien se opone a la noción o idea que muchos pueden llegar a tener de que la fe salvadora puede ser simplemente un ejercicio intelectual carente de compromiso o de compromiso activo, o carente de la actividad o de la obra que Dios demanda en su palabra, de esa obediencia que Dios demanda en su palabra. Por ejemplo, Jesús nos dice en Mateo 7:16 al 18, Mateo 7:16 al 18, Jesús está diciendo: por sus frutos los conoceréis. Y hace allí una pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. La esencia de la vida cristiana está en la palabra fiel y la sana doctrina de la gracia, por un lado, y por el otro, la conducta del creyente, hermano. Las buenas obras con las cuales eh, el cristiano manifiesta externamente eh, de que tiene fe en Dios, de que ha creído verdaderamente en el Señor, y así adorna la sana doctrina de Dios nuestro Salvador. La Biblia nunca enseña eh, o enseñó una contraposición a esto, de decir yo tengo obra y otro tiene fe. Nunca enseñó esta contraposición, sino que siempre enseñó que la fe tiene que manifestarse en obra. Y yo creo en el Señor y me aparto de mis pecados, me aparto de aquellas cosas que me apartan de Dios, de aquel en quien he creído. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo hay evidencia de que la fe se contrapone a las obras, ¿no? El verdadero creyente, habiendo recibido el perdón de sus pecados por el Señor Jesucristo, muestra en su nuevo andar y buenas obras que es salvo por gracia y que vive como una nueva criatura. Hay una evidencia realmente de que ha sido salvado por gracia. La fe sin obra es muerta, dice el pasaje que miramos al comienzo. Por supuesto, las obras, por su parte, no logran la salvación ni añaden nada a los méritos de Cristo en la cruz. La gracia de Dios no solamente nos redime, sino que también nos instruye y motiva para la vida nueva
que llevamos en este mundo. Allí en Tito, capítulo 2, versículo 1, y luego en el versículo 7 y 8, el apóstol Pablo le está diciendo a Tito allí, habla lo que está de acorde a la sana doctrina. Pero luego le dice en el versículo 7 y 8, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y en Romanos capítulo 2, 6 al 10, el apóstol también nos habla allí, inspirado por el Espíritu Santo, él pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveran en bien hacer. Buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Es decir, nadie escapará, cada uno recibirá su paga según las obras que ha hecho aquí en la tierra. La fe que salva, aún en su nivel más bajo, es diferente a esa clase de fe natural, por decir así, como lo es toda gracia salvadora. De la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo son por un tiempo, ¿sí? Ellos creen por un tiempo, pero luego se apartan, luego se alejan. Y la fe salvadora, por más pequeña que sea, es diferente a esa fe de aquellas personas que creen por un tiempo y luego se apartan, que caminan, parece firme en la vida cristiana, en el camino de la fe, pero luego se apartan, luego son enredados por las cosas de este mundo, por su carne, por el pecado que hay en ello. Y hermano, pensando en esto, si existe semejante cosa como una fe en Cristo que nos salva, si existe esa fe en las personas, esa fe que creen en Cristo por un tiempo, pero que no es una fe que salva. Cuán difícil es ser engañado con la fe que profesamos. No ha sido sin motivo que el Espíritu Santo nos ha advertido claramente con respecto a esto. Dice en Lucas 21:8, mirad que no seáis engañados. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 3 dice, porque si alguno se cree que es algo siendo nada, se engaña a sí mismo. Por lo tanto, hermano, examinémonos si estamos en la fe verdadera. En ningún otro lugar Satanás usa esta artimaña y poder con mayor tenacidad que en lograr que las personas crean que tienen una fe salvadora cuando no la tienen. Les induce a ignorar las amenazas de la palabra y a apropiarse de sus confortantes promesas. Por ejemplo, van a la Biblia y buscan: Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero ignoran la otra parte cuando Dios dice: apartaos de vuestro pecado. El Señor está airado con el pecador. Si no te arrepiente hoy, ¿sí? Entonces buscan esa parte más bonita que a ellos le convienen y se apartan de aquellas exhortaciones o correcciones del Señor. El diablo los disuade para que no escuchen la saludable exhortación del Señor. Y en 2 Corintios 13, versículo 5, el apóstol Pablo les está diciendo aquí a los corintios: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Hay creyentes, hermanos, que quieren que Cristo los salve del infierno, pero no desean que los salve de sí mismo.
¿sí? Dicen, yo no hago mal a nadie, me llevo bien con todos. Y demasiado bien podríamos decir nosotros que hasta se enredan en los negocios sucios de este mundo, de la carne. Hablan de que hay un Dios que está viendo todo cuando se encuentran en aprieto. Pero al mismo tiempo están maldiciendo a sus semejantes, a sus hermanos. Y esa persona no ha experimentado la verdadera fe salvadora. No ha experimentado todavía la fe salvadora. Digo todavía porque si estamos en el tiempo de gracia, todavía hay oportunidad para que vuelva el Señor y se salve, se arrepienta, que el Señor los traiga. Ellos desean ser librados de la ira que ha de venir, pero desean retener su propia voluntad, sus propios placeres. Hay personas que tienen miedo de ir al infierno. Hay personas que tienen temor, pero no un temor reverente a Dios. Tienen miedo de ser castigados, de que la ira de Dios caiga sobre ellos, pero al mismo tiempo viven en sus delitos y pecados, viven haciendo la voluntad de su carne, sus propios placeres. Cuando Cristo salva, hermano, Él salva del pecado, de su poder y contaminación, y por lo tanto de su culpabilidad, y a la misma esencia del pecado es la determinación de hacer mi propia voluntad. Esa es la esencia del pecado. Hago yo lo que yo quiero porque es de mi propia voluntad. Nace de mí el pecar, el cometer pecado. Pero fíjese lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó sobre él, sobre Cristo, el pecado de todos nosotros. Cristo llevó todos nuestros pecados. De manera que donde Cristo salva, Él somete este espíritu voluntario de nuestra carne, la vieja naturaleza, e implanta un poderoso y duradero deseo y determinación de agradarle solamente a Él, de vivir solamente para Él. Muchos desean dividir a Cristo y muchos dividen o no quieren dividir a Cristo. Desean tenerle como Salvador, pero no desean sujetarse a Él como su Señor. Creen en el Señor, pero no se sujetan a la voluntad de Dios. Y corren el riesgo de nunca ser salvos estas personas. Porque no hay fruto, no hay evidencia de obra de que realmente han sido salvados. Y quizás sí están preparados para recibirla del Señor, a Cristo como Señor, pero no como un absoluto Señor, que Él gobierna todo mi ser. Y esto no puede ser así. Porque Cristo es Señor de todo o no es Señor de nada. Y nosotros sabemos que el Señor es Señor de todo. Cristo es Señor de todo o Él es Señor de nada. La vasta mayoría de los cristianos profesantes tienen la soberanía del Señor limitada en ciertos puntos. Él no debe invadir demasiado la libertad que nos demanda cualquier deseo mundano o interés carnal. Es decir, yo le tengo a Cristo como mi Señor, pero hasta ahí nomás. Hay un límite, porque no quiero que invade mi voluntad, mis deseos carnales, mundanos. Entonces se está mostrando de que no ha sido salvado realmente, de que no ha experimentado la fe verdadera en Cristo, porque Cristo debe ser Señor de todo nuestro ser, de toda nuestra vida, de toda nuestra voluntad. Su paz codician, pero su yugo no es bienvenido en esa persona. Codician la paz, desean tener la paz de Dios, pero no, pero cuando Cristo habla de llevad mi yugo, llevad mi voluntad como la voluntad del Señor, no, allí no, ahí se apartan, ahí no quieren saber nada, porque no quieren llevar el yugo del Señor. Quieren su paz, pero no su yugo. Quieren experimentar su gozo, su paz, sus bendiciones, pero no quieren experimentar su santidad, la obediencia, de someterse a la voluntad de Dios. Sin embargo,
De estos, el Señor Jesús dijo en Lucas 19:27, y también a aquellos mis enemigos que no quieren o no querían que yo reinase sobre ellos, traerlo acá y decapitarlo delante de mí. Cortar del reino, cortar de ese redil, aquellos que no quisieron hacer la voluntad del Padre, aquellos que no quisieron estar sujeto o que el Señor reinase sobre sus vidas. El Señor dice, tráelo acá y esos también serán llevados al lloro y al crujir de dientes, al infierno, serán cortados, porque aquella rama que está en el árbol y esa rama que no da fruto es cortado, es apodado, es quitado de esa planta. Y si nosotros no llevamos fruto, seremos quitados y apartados. Si Dios no tuvo piedad o misericordia de aquel pueblo rebelde y castigó al que era culpable de sus pecados, ¿cuánto más a nosotros que hemos sido injertados en ese árbol, en el Señor, seremos quitados? No es que uno pierda la salvación, no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de que si nosotros realmente hemos sido salvados, tiene que haber fruto, evidencia de que hemos sido realmente salvados. Porque si no, estamos siendo engañados por el enemigo. Estamos llevando una fe falsa. Por eso dice la palabra, examinaos a vosotros mismos si es que están en la fe, le decía Pablo a los corintios. Aquel pueblo que vivía en la carne, tenía todo de parte de Dios, pero aún seguían viviendo en pecados, en delito, aún seguían cometiendo cosas asquerosas en ese pueblo. Y entonces el apóstol Pablo le dice, mírense ustedes si es que realmente están en la fe verdadera, en la fe que salva. No sean engañados por el enemigo. Y tristemente muchos son engañados, hermano. Creen ser salvos, pero no lo son. No hay evidencia. No hay evidencia. Por eso dice la palabra allí que miramos al comienzo de Santiago, que la fe sin obra es muerta. Y allí hace el ejemplo Santiago en los versículos más adelante. Si ves a alguien que está desnudo o alguien que tiene hambre o alguna cosa y tú le dices, ve en paz, pero no provee para esa persona, para que se cubra si tiene frío o para que coma, no le das el pan para que coma. Entonces, no sirve de nada ir y decir, ve en paz. No va a ir en paz, va a ir sufriendo y quién sabe si llega a la casa va a morir a mitad de camino porque no tiene para comer o tiene frío. Lo mismo dice allí Santiago, la fe sin obra es muerta. Si no hay fruto, si no hay evidencia de que realmente he sido salvado, entonces estoy profesando una fe falsa. Y si esto existe, hermano, de una fe falsa, debemos examinarnos a nosotros mismos si realmente hemos sido salvados a través de la palabra, por supuesto. La palabra nos trae convicción, la palabra nos redime, nos corrige, nos enseña, ¿sí? Nosotros creemos, yo creo que soy salvo. Por lo tanto, si yo creo que soy salvo, debo manifestar que realmente he sido salvo. Debo someter mi voluntad, mi carne, a la voluntad de Dios. No para ser salvo, porque ya he sido salvo por gracia, sino mostrando frutos de que realmente he sido salvado. Entonces, hermanos, hay multitudes que están listas para que Cristo los justifique, pero no para que Cristo los santifique. No quieren saber nada de la santidad. Y la palabra de Dios dice, sed santo porque yo soy santo. Y santidad significa apartarse, separado. Es decir, yo antes vivía en los placeres de mi carne, hoy si realmente profeso que soy un cristiano salvado, una persona salvada, debo apartarme de eso que era deleite para mi carne. Y debo someter mi voluntad a la de Dios. Y esa es la lucha continua que tenemos nosotros como cristianos. Todos los días de nuestra vida luchamos nuestros pensamientos, luchamos en nuestra vida, en la calle, en el trabajo, en la casa. A veces nos mordemos la lengua, a veces nos remordemos nosotros mismos para no pecar, porque sabemos de que Dios está allí.
Dios está con nosotros, Dios está en nosotros, su Espíritu Santo está en nosotros. Y tenemos que luchar contra esa vieja naturaleza. Cristo cuando salva, Él salva completo. Hay gente que se tiene por puro, dice Proverbios 30:12, pero no está limpio de su inmundicia. La gente está dispuesta a aceptar a Cristo en sus propios términos, pero no en los términos de Dios. ¿Dónde, dónde está la prueba de una fe salvadora? ¿Qué efecto ha producido en usted? Un árbol se conoce por sus frutos y una fuente por el agua que brota de ella. Entonces, por lo tanto, la naturaleza de su fe puede ser asegurada por un cuidadoso examen en nuestra vida de lo que está produciendo. Decimos un cuidadoso examen, pues así como no todos los frutos son para comer, como tampoco no todas las fuentes de agua son para beber, lo mismo, no todos los frutos que producimos son obras del Espíritu Santo. No todos muestran evidencia de que realmente hemos sido salvados. Hay frutos que podemos manifestar de que no, y no están manifestando de que hemos sido salvados. Así no todas las obras son resultado de una fe salvadora. La reformación no es regeneración. Y una vida cambiada no siempre indica un corazón cambiado. Hay personas que han dejado de adorar imágenes para adorar hombres, adorar cosas materiales, adorar una institución, adorar cualquier otra cosa. Han cambiado de hábito. Hay personas que han dejado de ser católicos, adoradores a imágenes, para ser evangélicos, adoradores de hombres, o de cualquier otra cosa, o del trabajo, o de los hijos, del esposo, el esposo, de cualquier otra cosa. Lo tiene allí como un ídolo. Y eso no debe ser así. Porque la reformación no es regeneración. Cuando uno es regenerado, nacido de nuevo, todo cambia. Todo cambia o debe cambiar en nosotros. Hemos sido cambiados de una aversión para los mandamientos, para con los mandamientos de Dios, y detestar o de odiar su santidad, a amar su santidad y ser como Él es santo. Hemos sido salvos del orgullo, de la codicia y la murmuración. Hemos sido librados del amor al mundo y del miedo a los hombres y del poder reinante de todo pecado. La primera obra de la fe es limpiar el alma contaminada. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos limpia de toda contaminación. En Gálatas capítulo 5, 24 dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne y sus pasiones. Un cristiano es aquel que vive para Cristo. Muchas personas piensan que pueden haber cristianos en términos más fáciles que esto. Ellos piensan que es suficiente confiar en Cristo, y no es suficiente confiar en Cristo. No basta solo con creer, no basta solo con llorar, dice una canción. Es necesario vivir una vida rendida a Cristo. Es necesario someter nuestra voluntad a la de Él. Y estas personas piensan que es suficiente confiar en Cristo, aunque no vivan para Él. Pero la Biblia nos enseña que si somos participantes de la muerte de Cristo, también somos participantes de su vida. Yo morí con Cristo, pero también viví con Cristo a una nueva vida, a una nueva naturaleza. Si tenemos tal apreciación de su amor al morir por nosotros, que nos lleva a confiar en los méritos de su muerte, en los méritos de Cristo, seremos constreñidos a consagrar nuestra vida a su voluntad. Y esta es la única evidencia de la genuinidad de nuestra fe, hermano.
como dice 2 Corintios 5:15, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aunque la verdadera fe muchas veces resultará atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa. Siempre vamos a vencer el pecado, siempre vamos a salir victoriosos, aunque nuestra fe esté siendo atacada. Porque una fe verdadera, una fe genuina, permanece intacta, firme en el Señor. No se debilita, no cae. ¿Por qué? Porque como dice Efesios, que hemos recibido por gracia, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Por lo tanto, si procede de lo alto, si es un don divino de Dios, ninguna cosa de este mundo va a derribarle, a destruirle a esa fe salvadora, sino que al contrario, aunque sea atacada por cualquier situación que pasamos aquí en este mundo, vamos a permanecer intactos en nuestra fe en el Señor y vamos a producir esos frutos dignos que glorifiquen su nombre. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. A Él debemos poner nuestra mirada. Los que creemos en Dios debemos ocuparnos en buenas obras, aquellas obras que Él preparó para que andemos en ellas. Obras que glorifiquen su nombre. El cristiano que ha sido salvado por la misericordia y el amor de Dios en Cristo está persuadido por la palabra de Dios de mostrar en su diario andar una vida que glorifique el nombre de Cristo. Una vida que manifieste santidad, que manifieste justicia verdadera, misericordia, bondad. Una vida que manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Entonces, hermano, la fe sin obra es muerta. Si nosotros profesamos y creemos y confesamos de que creemos en el Señor Jesucristo y de que hemos sido salvados, debe haber fruto que evidencia lo que estamos profesando con nuestra boca, lo que estamos diciendo. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos por amor a Cristo. Antes vivíamos haciendo la voluntad de nuestra carne, hoy hacemos la voluntad de aquel que nos salvó para vida eterna. Y esas son las evidencias de una fe con obras, de una fe verdadera. Nuestras obras no añaden nada a la salvación, hermano. Nuestras obras son simplemente el resultado de una fe salvadora, de que hemos sido salvados, de que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra.